Entonces, en el día de hoy, 18 de diciembre, damos inicio a esta sesión de trabajo en compañía de la profesora Yesenia Quiseno Serna. La profesora el día de hoy nos viene a hablar, a compartir sus saberes acerca de este tema de pensamiento, identidad y narración, reflexiones en y para la formación inicial docente, reconocer nuestra propia historia, nuestra autobiografía como maestro, constituye un camino hacia la transformación de nuestra práctica profesional. Entonces damos paso a la profesora Yesenia, que ya nos acompaña desde la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenos días para todos y todas. De antemano, agradecerles por el acompañamiento, por recibir y hacer parte de este taller. Bueno, el día de hoy vamos a continuar, digamos, la línea que hemos venido manteniendo desde unos talleres previos, en donde comenzamos a situar este asunto de las narrativas en educación. Entonces, para el día de hoy, desde ese mismo eje de pensamiento, identidad y narración, vamos a conectarnos a través de un asunto particular, lo que es la investigación narrativa y sus aportes a la formación de profesores. Entonces, para este encuentro, la idea es poder conversar de las narrativas a modo general como metodología de investigación, abordando su génesis, su epistemología y quizás esos puntos que han logrado diferenciarla como una ruta de trabajo distinta a otros marcos que podemos encontrar dentro de la investigación cualitativa. Hablaríamos también ya del aspecto puntual de la investigación narrativa en educación, cuáles han sido esos autores, las perspectivas de trabajo, y nos adentraríamos un poco también en asuntos como técnicas, instrumentos y rutas de análisis que se manejan desde esta perspectiva de investigación. Hablaríamos también de la investigación narrativa y sus principales tensiones, cuáles son esos asuntos a tener en cuenta cuando como investigadores decidimos emprender trabajos desde lo narrativo, desde lo biográfico narrativo, y cómo se puede de alguna manera también solventar las posibles dificultades que el investigador pueda hallar en esta ruta de trabajo. Hablaríamos también de los aportes de la investigación narrativa a la formación de profesores, desde algunas propuestas que hemos venido gestando desde el grupo de investigación Piensias y que pueden ilustrar cómo utilizar esta perspectiva de trabajo y cómo ella también puede generar aportes importantes a la comprensión de la práctica docente desde la formación inicial hacia la inserción profesional e incluso la formación continua. Luego tendríamos el espacio para preguntas y cierres y poder como enmarcar un poco desde las inquietudes, desde aspectos que ustedes quieran profundizar a partir de la presentación. Entonces, quizás la metodología que propongo es poder escuchar lo que quizás tenemos para compartirles el día de hoy, lo que se ha venido gestando y trabajando, que ustedes puedan a través del chat ir dejándonos las preguntas o incluso anotarlas, reservarlas y que las podamos retomar al final. Entonces, Vane, te quería pedir el favor con relación al tiempo, que me puedas avisar faltando 10 minutos para las 3, para yo saber cómo voy y poder ajustar lo que de pronto nos falte en ese momento y que podamos tener ya un cierre más o menos de 20 minutos para conversar entre todos. ¿Listo, Vane? Bueno, te agradezco. Entonces, estudiantes, maestros, maestras, damos inicio entonces a esta perspectiva de investigación biográfico-narrativa. Y vamos a estar todos también, el equipo, muy pendientes de sus inquietudes y de sus interrogantes. Bueno, cuando nosotros comenzamos a hablar de narrativas, encontramos una perspectiva que puede llegar a ser bastante amplia. En los talleres previos que estuvimos desarrollando el viernes de la semana anterior y en el lunes de esta semana, comenzamos a hablar de las narrativas como fenómeno de investigación y como recurso para la transformación de la práctica. En uno de los talleres previos surgieron como algunos términos con los cuales se pueden caracterizar las narrativas.
Entonces hablamos de su conexión con la experiencia, con las historias, con la expresión, con el relato, incluso la conexión que tiene con eso que acontece en el cotidiano, pero que de alguna manera deja huella y permite a nosotros generar quizás una desestabilización de eso que siempre hemos considerado o que hemos controlado incluso desde nuestro ser, desde nuestro actuar, pero que permite desde esa ruptura generar una posibilidad de construcción, de saber pedagógico, desde la reflexión que hacemos sobre la experiencia. Entonces, digamos que una perspectiva que va también alineada a esa concepción que se ha tenido sobre las narrativas es, digamos, la corriente que establece esa metodología de investigación alineada a las narrativas. Entonces la narrativa pasa de ser ese asunto esporádico del cotidiano a transformarse también en una ruta de trabajo que tiene unos objetivos, que materializa esos propósitos a través de una ruta clara, donde el investigador, junto con quienes investiga, pues generan también todo un dispositivo que permite reconocer la vida, reconocer la experiencia y, digamos, materializar o puntualizar un objeto de conocimiento que el investigador o los investigadores se trazan al principio de esa ruta investigativa. Entonces, Connelly y Clandlin en el 95 son enfáticos en tratar de visibilizar estos tres campos, de cómo las narrativas pueden trasegar desde el ejercicio o desde, digamos, un plano más informal, vuelvo, insisto, más cotidiano, más propio, hacia toda una ruta, digamos, estructurada, formalizada, que permiten ambas la construcción de conocimiento. En este momento vamos entonces a hablar de las narrativas como metodología de investigación, de cómo se dio ese paso de reconocer el potencial de esa narrativa desde la informalidad, desde el relato propio de los sujetos, a transformarse en un modo de trabajo que tiene unas particularidades y que permite también acercarse a unos fenómenos de conocimientos que quizás no es posible desarrollar o trabajar desde otras formas de investigación. Nos dice Antonio Bolívar que el enfoque narrativo le da esa prioridad al yo dialógico, es decir, se centra en el sujeto, en su experiencia, y lo que busca es darle voz a esos personajes con los que se entreteje el relato para poder comprender sus prácticas, su experiencia, sus sentimientos y sus emociones. Cuando hablamos de las narrativas, pensamos incluso cómo se fue dando ese proceso de transformación, cómo pasar de esa informalidad, de ese relato cotidiano, a una forma de trabajo legitimada en el marco de las ciencias sociales, que de alguna manera ha comenzado a tener un empuje bastante importante en los últimos años, y es lo que viene también demostrando la producción académica en el campo. Entonces, cuando hablamos de esa génesis, nosotros podemos encontrar tres momentos o tres asuntos nucleares para poder comprender el estatus que hoy tiene la investigación narrativa en el campo. Podemos hablar del giro hermenéutico, de ese proceso de transformación que se dio en las ciencias sociales entre los años inicios en los 50, 60 y 70, tratando de llevar o de dar cuenta de la importancia que tiene adentrarnos en la comprensión de lo que los sujetos piensan, sienten y cómo eso también puede de alguna forma explicar el accionar. Desde ese giro hermenéutico se centra el objeto de conocimiento en la comprensión de los sujetos, de sus particularidades, tratando también de visibilizar cómo la vida de cada persona, los trayectos profesionales, los trayectos personales, pueden también permitir comprender las realidades sociales desde la conjunción entre esos relatos. Entonces, desde ahí, nosotros también podemos visibilizar cómo esto se conecta con el giro narrativo. El giro narrativo lo que plantea es otra ruta, otra manera de poder expresar y justamente alineado al giro hermenéutico, comprender la vida de las personas tomando la palabra, ese relato como una forma de construcción, de reconocimiento y, ojo, de producción también de nuevos saberes. Dentro de ese giro narrativo se encuentra también una conexión muy especial
con el giro decolonial. El giro decolonial lo que nos plantea es ese proceso también de transformación que se vivió en esta época, donde las personas que históricamente habían sido silenciadas en distintos ámbitos, en distintos campos. Hablamos de mujeres, hablamos de comunidades pertenecientes a grupos diferenciales, entonces podemos encontrar ahí LGBT, podemos encontrar mujeres, podemos encontrar perspectivas desde lo afro, desde, digamos, enfoque étnico, intercultural, que de alguna manera no habían sido tenidos en cuenta en aspectos políticos, sociales, y que retoman la voz a través de la oralidad o la escritura para denunciar y poner en escrutinio social esos asuntos que todos quizás vemos pasar, pero que hay veces nos contenemos de mencionar y de plantear también nuestro propio posicionamiento. Entonces, el entrelace que se teje entre ese giro hermenéutico, giro narrativo y giro decolonial, lo que hace también es visibilizar esa producción narrativa, la importancia de la oralidad, la importancia de la escritura, y no hablamos de escritura académica, hablamos de esa escritura que nace de lo sensible, que sale del sujeto como una forma de comprender la realidad y no la realidad que se planteaba quizás en las grandes narrativas globalizadas, que digamos retomaban y partían de asuntos que se consideraban absolutistas en aquella época, sino reivindicar esa narrativa de lo personal y lo íntimo como una manera también de una comprensión de lo social y de lo real, desde la perspectiva de los sujetos que lo viven, que enfrentan dichas situaciones y que tienen también mucho para contar. Entonces, desde esta línea, planteamos cómo esas narrativas devienen en su génesis o en sus orígenes de los estudios culturales y de tipo etnográfico, y cómo también estos primeros trabajos permitieron entender la narrativa como una manera de sostener la memoria y de reivindicar ese saber de la experiencia que habita en cada sujeto, pero que bajo esta perspectiva puede ser compartido y digamos, divulgado desde diversos espacios. Nosotros, digamos que en ese proceso de consolidación y de transformación, podemos hablar de tres momentos importantes o de tres asuntos importantes. Primero, el papel de la Escuela de Chicago en esa consolidación del enfoque narrativo como forma de investigación, porque fueron ellos quizás quienes comenzaron a recopilar, a sistematizar y a dar cuenta también de una serie de técnicas e instrumentos que ya le daban ese tinte de método a ese trabajo a partir de las narrativas. Entonces, desde ahí sale la narrativa del campo de la literatura, del campo de la lingüística, y pasa a considerarse una forma de trabajo que puede ser apropiada desde distintos ámbitos. Cuando hablamos de la nueva modernidad, hablamos entonces ya del reconocimiento, digamos, de carácter científico de la investigación biográfica o de la investigación biográfico-narrativa, y justamente con un acento muy especial en lo que eso puede potenciar al sujeto. Hablábamos inicialmente que la investigación narrativa, o perdón, más bien las narrativas, tienen una condición importante, y es que cuando un sujeto narra, está haciendo consciente lo que quizás ha estado dentro de sí mismo, lo que quizás ha pensado, pero que no ha logrado situar, no ha logrado reflexionar íntegramente. Entonces, cuando pasamos a entender esa narrativa como una forma de investigación, pues se entiende también que esa narrativa permite que el sujeto que hace parte de esos procesos investigativos o con quien se está investigando pueda también autoconocerse y encontrar unos puntos quizás de conexión con eso que narra, que le permita movilizar su vida y movilizar su pensamiento y su acción. Podemos encontrar también lo que generó, lo que suscitó a partir del movimiento postestructuralista, digamos, marcado por este movimiento que estuvo en contra de esa forma estructurada de leer la cultura, de leer la realidad, de leer los fenómenos sociales,
y que de alguna manera pues reivindica también la importancia de conocer y de adentrarse en esas situaciones particulares que acontecen en lo cotidiano, en el diario vivir de las personas. Entonces, desde ese movimiento postestructuralista encontramos el auge de esta perspectiva, sus raíces en Europa, en Francia, su conexión también con el trabajo de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, pero ambos con unos exponentes muy importantes que han ido dejando un legado especial y que ha permitido también consolidar ese estatus de las narrativas como una forma de investigación. ¿De quiénes podemos hablar en ese recorrido histórico? Aquí encontramos a unos autores que han sido vitales por los aportes reflexivos que han generado al campo. Nosotros encontramos, digamos, una conexión, como les decía anteriormente, muy fuerte entre Francia y Estados Unidos, pero quizás uno de los elementos importantes a reconocer es cómo este objeto de estudio de hablar de las narrativas comienza a ser visibilizado desde distintos lugares, desde distintos países, desde distintos contextos. Entonces eso es un asunto que también legitima el potencial de esta perspectiva, legitima esa producción académica, esa reflexibilidad que la caracteriza y que obviamente también ha sido propuesta y contada a través de estos autores en los diversos escritos que ellos han publicado frente al tema. Entonces acá encontramos a Paul Ricoeur, quizás uno de los que más se citan cuando hablamos de narrativas o incluso contemporáneamente de investigación narrativa, porque él plantea esa conexión de la narrativa con la identidad. Cómo, digamos, cada persona, en la medida que trae su vida a colación, a medida que narra esa vida, va identificándose y va también reconociéndose a través de ella. Ahí digamos, también la perspectiva de Jerome Bruner se vuelve muy importante en este campo, porque si bien Ricoeur comienza a generar ese movimiento desde lo hermenéutico, desde la identidad, Jerome Bruner hace unos aportes muy especiales, donde dice que todo lo que nos acontece pues puede ser narrado y puede ser leído, pero que en la medida en que otros escuchan y otros intervienen, se generan comunidades de interpretación que permiten extrapolar esas historias y encontrar en ellas puntos de encuentro, de desencuentro, que se pueden transformar y legitimar como saberes sociales. Encontramos también otros autores, como Roland Barthes, Clifford Geertz, Georges Gurdjieff, Gaston Pignou y Pierre Dominicet, más contemporáneos que los autores anteriores, un poquito, vamos todos ahí como en la línea, pero que también ya han comenzado a hacer aportes puntuales a la forma de llevar la narrativa a esta perspectiva de reconocimiento o de materialización de eso que está sucediendo en los contextos y de lo que le sucede a los objetos. Entonces, desde ahí Roland Barthes genera aportes sobre los niveles de relato, sobre esa estructura, de cómo el relato también, digamos, dentro de lo que una persona narra desde el oral y lo escrito, pues también tiene, digamos, una estructura de base que permite la comprensión de esos relatos. Encontramos los aportes de Gurdjieff desde la perspectiva de la autobiografía, cómo también aquí empieza a ser importante el narrarse, el reconocerse a partir de las propias historias y deja de ser un asunto artesanal para transformarse en una línea de trabajo y en una línea de investigación mucho más adelante. Desde acá vemos también la perspectiva de Pignou y de Dominis, donde habla de las historias de vida y de la biografía educativa. Estos autores en Francia comenzaron a trabajar el asunto de las narrativas como una manera de comprender los procesos de la educación de adultos. ¿Qué sentía? Digamos, cómo se entretejían las emociones, los pensamientos en el acto educativo de adultos que comenzaban procesos de alfabetización y de formación. Entonces, ¿qué hacían acá? Reconocer la vida, las trayectorias personales y cómo eso se entretejía, digamos, con el estudio, con la formación, con ese proceso de educación para el adulto. Y bueno, desde Clifford Geertz, la descripción densa,
un asunto interesante e importante que nos lleva también a comprender de una manera, digamos, quizás más propia, más sentida, más profunda la vida de los sujetos, lo que acontece y lo que pasa, y digamos, también pensando en términos de lo que eso permite reconocer en el otro, pero también en la cultura. Un aspecto importante e interesante que deviene también de las propuestas de esos autores es reconocer también en los relatos y en las narrativas tres aspectos importantes: el acontecimiento, la trama y la metáfora como elementos que permiten llevar esas historias que de alguna manera entretejen el pasado, se traen al presente, pero proyectan el futuro desde un lenguaje que permita a otros comprender lo que el autor de esas narrativas, de esas narraciones, permite externalizar. Entonces el acontecimiento, ese momento crucial, eso que quiero narrar, que quiero contar y que de alguna manera se relaciona con lo social, con lo cultural, con lo personal, y la trama como ese contexto, como ese medio de relaciones que está también impulsando, entretejiendo y modelando ese discurso. Un aspecto interesante que estos autores trabajan, Paul Ricoeur, Jerome Brunner, es el asunto del papel de la metáfora, cómo también la vida de las personas, la vida de los sujetos se entrelaza con otros lenguajes, con otras maneras, en este caso la metáfora, que permite dar vida y ejemplificar lo que los sujetos piensan y sienten. Entonces desde ahí nosotros vemos escritos que van relatando la vida, lo que acontece, lo que sucede, pero dando también como un tinte poético, un tinte quizás más volátil, más, digamos, enriquecido desde ese lenguaje para poder también conectar con la emocionalidad del otro. Cuando nosotros comenzamos entonces a hablar de narrativas y comenzamos a apropiarlo como una forma de investigación, nosotros podemos ya hoy en día encontrar, digamos, una línea que ha sido bastante trabajada y apropiada por distintos autores, pero que también ha ido como mutando un poco frente a esas nominaciones o esas maneras de comprenderla y de entenderla. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese momento del retorno a lo biográfico, entre los 60, los 70, encontramos también cómo se van consolidando esas propuestas. Entonces, hoy en día hablamos de método autobiográfico, hablamos de trabajo desde relatos de vida, historias de vida en formación, investigación narrativa, que quizás puede ser uno de los términos más generales, que algunos consideran engloban el trabajo con narrativas o investigación narrativa desde distintas perspectivas. Encontramos algunos que lo llaman narrativas de formación, narrativas de vida, métodos de experiencia personal, experiencias de vida, y digamos que se van entretejiendo conexiones, algunos quizás como formas de investigación análogas a otras, a pesar del cambio en las nominaciones, y otras ya de pronto situadas en unas perspectivas teóricas más puntuales, pero que siguen reconociendo la importancia de la oralidad, de la escritura, del relato de vida, del pensamiento sobre sí mismo, como una manera de comprender la realidad. Quizás entonces en esas líneas de trabajo nosotros podemos ver, digamos, dos asuntos muy marcados en toda la perspectiva de la investigación narrativa. Entonces nosotros encontramos una perspectiva biográfica, que es la que algunos llaman como life history, que digamos que de forma puntual lo que engloba es cómo un investigador o quien realiza una investigación biográfica desde lo narrativo entreteje los relatos de otros, es decir, recoge los relatos, las narraciones desde el oral o desde lo escrito de otros sujetos y él coproduce los relatos de vida de esas personas. Entonces desde ahí surge un nuevo relato donde el investigador escribe, cruza, digamos, materializa esos relatos iniciales, quizás autobiográficos, de quienes estuvieron participando o haciendo parte de esos procesos de investigación.
Entonces nos dice acá, es una elaboración realizada por biógrafos o investigadores sobre la vida de una o más personas. Digamos que ese relato puede implicar diversas maneras de recoger esa información, pero digamos que aquí el papel está centrado es en cómo el investigador comunica a otros la vida, los asuntos, digamos, más quizás importantes o interesantes a la hora de analizar el objeto de estudio y cruzarlo a través de la vida de los personajes que están haciendo parte de ella. La otra perspectiva que también ha logrado, digamos, un interés importante en el campo académico, que se ha hecho quizás cada vez más común, es la perspectiva autobiográfica o la línea de trabajo autobiográfica. Es la que ustedes pueden encontrar en la literatura o podemos encontrar en la literatura como life story, y es relatar nuestra propia historia de vida. Acá es el momento en que puede ser el maestro, quizás, si lo llevamos al campo propio, o cualquier investigador, quien haga las veces de investigador, puede también tomar su propia vida como una manera de comprender, pues primero, en primer sentido, su propia historia, pero poder conectar con eso que rodea o con eso que lo rodea. Entonces, desde ahí es una narración retrospectiva de la vida que puede ser una narración que abarca desde el nacimiento hasta el ahora, incluso proyectivo, de cómo eso vivido lleva a pensar ciertos asuntos de la vida, de lo profesional, de lo personal, o unas narraciones que se sitúan en momentos particulares de la vida. Digamos que llevándolo a nuestro campo, como docentes o como futuros docentes, incluso investigaciones autobiográficas muy situadas en la elección de la carrera profesional, digamos en toda esa trayectoria de vida situada en la formación docente, quizás desde la formación inicial a la formación en la inserción o la formación continua, pero que se sitúan en reconocer la práctica pedagógica. Entonces ahí nosotros veríamos una narrativa autobiográfica que está situada en un momento, o podríamos llamarla nosotros en una especie de fragmento que, digamos, sitúa la vida y la experiencia en un espacio-tiempo determinado y con una intencionalidad puesta y dada desde el inicio de ese proceso de reconocimiento autobiográfico. Obviamente ahí, aunque sea un fragmento de la vida, un momento de la vida, pues vienen a colación muchas situaciones que incluso se salen de ese momento especial que se analiza. Entonces ahí vemos también cómo incluso la perspectiva autobiográfica, al centrarse en un asunto, pues tiene también el potencial de volver a entretejer toda esa vivencia personal que se ha dado a través de los años y que, digamos, el sujeto que analiza puede llevar y traer a colación para comprender ese objeto de conocimiento. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando llevamos esta perspectiva de investigación narrativa, digamos, visibilizada y puesta incluso en su estatus de investigación narrativa desde otros campos? Porque es importante aclarar y tener en cuenta que la investigación narrativa como tal, en su génesis y en su proceso, pues ha estado, digamos, ligada a los campos de la sociología, de la antropología, incluso de la medicina. En la medicina, de forma muy particular, la manera en la que se comenzaba a relatar ese conocimiento desde lo ancestral, digamos que viajaba y se transformaba incluso de generación en generación y que en cierto momento constituyó una manera legítima de producir conocimiento en el campo. Entonces, en educación, digamos que nos conectamos desde esa intención de develar el cuestionamiento por la vida, por lo social, por lo cultural, pero hoy también le damos unos matices, mostramos unos caminos y unas potencialidades que se ven en la investigación narrativa como un camino para comprender la práctica, para darle voz a esos protagonistas. ¿Quiénes son esos protagonistas? Nuestros maestros, nuestros estudiantes, quizás nuestros directivos, porque también tienen mucho que contar a partir de esa experiencia, de ese rol diferencial que cumplen, digamos, en el contexto educativo. Pero también, muy importante, pues la familia dentro de estos procesos de formación y dentro de estos procesos de acompañamiento en la escuela o en otros espacios educativos.
Entonces, cuando empezamos a hablar de narrativas en educación, viene también a darse un proceso de apropiación de esa tradición o de esa concepción de la investigación narrativa en general en distintas partes del mundo. Encontramos entonces una línea de trabajo que surge en la Universidad de Alberta en Canadá, la de Jim Connelly y Michael Clandini, que de alguna manera ha sido vital para poder comprender esa envergadura de la narrativa en el campo educativo. Estos autores son quienes nos hablaban de ese asunto del triple sentido, de esa narrativa informal, pero también de esa narrativa como forma de investigación, y sitúan como un punto importante e interesante del objeto de conocimiento el maestro, su saber profesional y, digamos, la capacidad de reflexividad que la narrativa puede generar para que el docente pueda comprender su práctica, pero también generar procesos de mejoramiento, de transformación de la misma a partir de ese autoconocimiento. Encontramos también los trabajos de Ivor Goodson en Reino Unido, trabajos que han generado grandes aportes también a la formación docente, sobre todo en la comprensión de las trayectorias personales de los maestros, personales y profesionales, cómo eso que le pasa al maestro, qué acontece desde esa biografía, desde esa época como estudiante, como maestro en formación, como docente en ejercicio, pueden también permitir comprender las decisiones de enseñanza o muchos procesos que tienen que ver incluso con su identidad, con su formación y la manera en la que se proyecta en el ejercicio profesional. En este mismo sentido, se sitúan también los trabajos de Antonio Bolívar en España. Antonio Bolívar es quizás uno de los autores con los que más nos vamos a encontrar al hablar de investigación biográfico-narrativa en educación, porque, digamos, es uno de los primeros en aterrizar, en generar todo un constructo que permite ver la tradición de la investigación narrativa, cómo llega al campo educativo, pero que se transforma también en una guía y en una propuesta metodológica de cómo abordar el trabajo bajo esta metodología de investigación en el campo de la formación de profesores. Entonces, son amplias las contribuciones de este autor, incluso lo ha alineado y lo ha enlazado con el asunto de la identidad profesional docente, cómo los maestros, digamos, comienzan a sentirse profesores, pero también qué emociones, qué sentimientos entreteje esa vida de profesor en relación a la dimensión personal y profesional. Antonio Noua de Portugal también genera unos aportes muy importantes a este campo, nuevamente alineado a la formación de profesores, pero que vuelve y coloca ahí la importancia de esa perspectiva autobiográfica y de esa perspectiva biográfica para poder leer procesos sociales, procesos de transformación, procesos culturales. Si nosotros nos vamos a contextos más próximos, vamos a encontrar quizás que uno de los autores que más escuchamos, que más, digamos, podemos visibilizar en términos de producción académica, en eventos de carácter internacional y nacional, es el doctor Daniel Suárez, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras. El profesor Suárez ha trabajado toda una línea situada en la sistematización de experiencias educativas, una línea que se conecta con la narrativa como una manera de externalizar ese pensamiento, quizás de denunciar eso que acontece en la práctica con relación al campo político, al campo social, donde el maestro necesita o ha necesitado también recobrar la voz y poner ahí como su sentido puntual en ese proceso de resignificación y de redignificación de ese saber pedagógico. Entonces Daniel Suárez ahí incluso relata mucho el proceso vivido en Argentina, cómo las narrativas comenzaron a abrir campo a nivel investigativo por allá en la época de los 90,
una época que si nosotros miramos alrededor fue un momento de muchas tensiones a nivel político y social. La gran mayoría de constituciones políticas de Sudamérica y algunas de Centroamérica tienen que ver en ese periodo, y digamos que ahí todo el proceso de contienda, de revuelta, incluso social, que se generó a partir de este momento tan crucial en la vida política, pues también incursionó, se conectó con el ejercicio de la narrativa. Cuando ellos se comienzan a preguntar cómo la escuela vivió esta época de tanto enfrentamiento, de tanto conflicto, incluso marcada por desplazamiento de las comunidades, cómo la escuela respondió, sobrevivió, mantuvo, digamos, su carácter formador, humanizador en esta época, pues ellos justamente anclaron esa perspectiva narrativa. Citaban, movilizaban a sus maestros a que a través de la radio, a través del periódico, pudieran también contar cómo las comunidades estaban viviendo estos procesos y cómo la escuela los estaba afrontando. Entonces ahí se dio también un movimiento muy bonito de reivindicar ese papel de la narración, de las historias de vida, de esas historias que permiten leer lo que quizás está ahí, pero que no hemos tenido la oportunidad de contar y de compartir con otros. En Brasil, nosotros encontramos el trabajo de María Concepción Pasegui y del profesor Eliseu Clementino de Souza, también panelistas muy activos en el ámbito nacional e internacional. Los hemos tenido varias veces en el país, compartiéndonos su experiencia a través de la investigación autobiográfica. Esta es la perspectiva, digamos, que más se modela y se trabaja en Brasil, la conexión con la autobiografía. Y digamos que acá los trabajos de ellos se han marcado mucho en el asunto de comprender la escuela, lo que acontece en la escuela, lo que pasa en ese relacionamiento del niño con el contexto educativo, pero también con ese legado cultural. Eliseu Clementino de Souza, que realiza muchos de sus trabajos en el estado de Bahía, relata mucho, por ejemplo, el asunto de la ruralidad, cómo los niños dan ese proceso o ese paso de abandonar la escuela rural y adentrarse, digamos, a los cascos urbanos de sus localidades para continuar sus estudios. Él, recogiendo las narrativas, justamente esas historias de vida de estos niños, relata cómo se da ese proceso del abandono de esa ruralidad, de esos contextos, cómo quizás los niños comienzan a transformar ese pensamiento y a desarraigarse de sus territorios. Él contaba en una de sus conferencias cómo en sus narrativas los niños plasmaban la vergüenza que algunos sentían de que otros se dieran cuenta que vivían en la vereda, ¿cierto? Y se generaban ahí también procesos de constitución identitaria, de conflicto, también de ellos entre esa dimensión personal, pero ese proceso, digamos, de encuadre con lo social y cultural. Entonces, desde ahí narraba y puntualizaba cuál es el papel de la escuela, cómo estamos entendiendo y cómo nos estamos preguntando realmente por lo que acontece, por lo que pasa, por lo que está ahí dentro de cada niño y de cada niña, y que también merece ser reconocido para poder ser atendido en el contexto educativo. Digamos que ya yéndonos a nuestro país, nosotros podemos visibilizar algunos autores, como el profesor Gabriel Murillo. El profesor Gabriel Murillo de la Universidad de Antioquia ha dedicado gran parte de su trabajo a ese reconocimiento de la investigación narrativa, sobre todo en su trasegar en nuestro contexto. Cómo fue esa llegada de la investigación narrativa a nuestro país, cómo ha ido también transformándose o apropiándose, digamos, propiamente o puntualmente en el campo educativo. La profesora Nancy Ortiz, que ha desarrollado una línea muy bonita enfocada en el pensamiento narrativo, donde habla también del potencial de atrevernos a decir. Ella lo sitúa, la narrativa como la oportunidad de decir lo que no he querido decir, o sea, de plasmar aquello que me he guardado, y habla y sitúa también muchos aspectos o tensiones quizás de la investigación biográfico-narrativa en nuestro país, y digamos el sesgo
que ha tenido en cierto momento, que aún se tiene con relación a esta forma de investigación, el tipo de producción que se genera, el tipo de producción académica, y cómo también es necesario generar un proceso de transformación en quienes quizás validan o convalidan estas producciones académicas. Podemos visibilizar también acá al profesor Alberto Echeverry, quien incluso ha generado escritos puntuales como resultado de investigación, pero que son escritos que entretejen relatos, que están basados en personajes, pero que ahí van relatando justamente los resultados de esos procesos de investigación coproducidos en una nueva narración, como un relato recoge otros relatos, otras voces y se coproduce otra obra de carácter narrativo que da cuenta justamente de esas trayectorias de vida personal y profesionales y de su relación con el acto educativo. Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Que las narrativas en educación ha sido, digamos, una línea dentro de la investigación educativa que ha venido en expansión desde los últimos años. A partir de los años 90, con todo el trabajo de Connelly y Clandin y todo el movimiento que se comienza a generar ahí con Antonio Bolívar, con Antonio Novoa, se impulsa este asunto de la investigación narrativa. Y hoy podemos encontrar revistas que se dedican única y exclusivamente a publicar trabajos de investigación que derivan de esta metodología. Encontramos también congresos como es el CIPA en Brasil, que es un congreso destinado a visibilizar trabajos de corte biográfico y autobiográfico y en el cual la pregunta por lo educativo ha tenido también gran acogida y ha tenido gran fuerza a través de los años. Encontramos en Argentina programas de posgrado, incluso creo que de carácter maestría y doctorado, que justamente se perfila y se adentra en asuntos de la investigación narrativa. Bueno, ¿cómo comienza a entenderse este asunto de las narrativas en educación al cruzar las propuestas que devienen de estos contextos? Nosotros encontramos que todos coinciden en cómo la narrativa y la investigación narrativa permite captar las motivaciones, los sentimientos, los deseos que no se pueden expresar bajo otras lógicas, bajo otras formas incluso de investigación, que están quizás más situadas en el objeto de conocimiento y que digámoslo así, navegan a través de los sujetos, pero sin adentrarse, sin reconocer o sin preocuparse quizás por esos aspectos singulares que habitan dentro de cada uno. Hablan también y coinciden en el asunto de cómo la narrativa y la investigación narrativa potencian la autorreflexión de los maestros, en este caso particular, y potencian la autorreflexión porque a medida que los docentes narran su práctica, la hacen consciente, vuelven sobre ella y comienzan también a develar asuntos que quizás inicialmente no habían, digamos, visibilizado o materializado dentro de su práctica. Nos hablan entonces desde ahí del gran aporte que tiene la investigación narrativa al desarrollo profesional docente. En esa misma línea o movimiento de situar al maestro, de hacerlo narrar, de hacer volver esa mirada retrospectiva desde sí, puede permitir ese crecimiento, esa transformación de la práctica. Algo importante a develar es que la investigación narrativa ha tenido también un impacto importante en los investigadores. Porque digamos que como investigador, cuando otros comienzan a narrar y a contar sus historias, se ha vuelto casi imposible que el investigador salga inmune o inmutable de ese proceso. Porque en la medida en que el investigador escucha, también va conectando con su propia vida, va generando, digamos, unas adhesiones o quizás unas separaciones de ese relato del otro, y eso también estimula la reflexión sobre sí mismo, sobre su papel de investigador, incluso sobre su papel como maestro, cuando las investigaciones son dirigidas por maestros para maestros. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en adentrarnos en esa investigación narrativa, entonces nos podemos preguntar, bueno,
¿Y qué es lo que hace que mi investigación sea de corte narrativo? Hay varios asuntos que son importantes, interesantes y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir cómo enfocarse o situarse desde esta perspectiva de investigación. Cuando nosotros hablamos de investigación narrativa, estamos apelando a un objeto de conocimiento, es decir, a un objetivo, a una pregunta que va muy centrada en cuestiones que son particulares de las personas. Es decir, ese objeto de conocimiento debe estar enlazado a algo íntimo del otro que necesita o que amerita ser revelado, pero que no puede realizarse desde otros enfoques, porque justamente los otros están centrados solamente en el objeto de conocimiento y su énfasis no está en el sujeto. Cuando yo voy a hablar de investigación narrativa, el elemento diferenciador va a estar entonces situado ahí. ¿En qué tanto yo necesito develar la vida del otro, comprender su trayectoria personal y profesional para poder dar respuesta a los cuestionamientos que me estoy planteando? Entonces, desde ahí, si la trayectoria de vida del sujeto, si las singularidades de esa trayectoria de vida, si esas particularidades del sujeto como persona, desde esa dimensión personal y profesional, no son los elementos que me permiten necesariamente responder a esa pregunta o a ese objeto de conocimiento, quizás lo que yo me esté planteando no esté situado en el marco de la investigación narrativa. Entonces, esos elementos diferenciales y constituyentes nos permiten también alinear a unas técnicas e instrumentos de investigación característicos que justamente permiten movilizar a los sujetos y, digamos, le dan pie al investigador a que pueda conocer esa intimidad, esos aspectos particulares, digamos las emociones, los elementos sensibles que se van entretejiendo ahí y que tienen que ver con lo que ellos son como persona, pero también lo que llevan y materializan en su práctica. Esta línea también se sitúa en una perspectiva que habla del maestro como un sujeto social, un sujeto que entra en interacción con los otros y que, digamos, desde esa dimensión personal, desde lo que él es en otros campos, desde lo que él piensa, se conecta con su ser maestro. Entonces, desde ahí nosotros encontramos técnicas, instrumentos como la entrevista biográfico-narrativa, los escritos o narraciones autobiográficas. Encontramos también las representaciones visuales. Fíjense que no solamente lo oral y lo escrito tiene potencia en la investigación narrativa, también lo que plasmamos a través de otros medios se vuelve importante. Nos habla también de los biogramas, que es una forma de síntesis de esas trayectorias de vida personales y profesionales, los intercambios de cartas, también como un ejercicio íntimo que permite dar cuenta de lo que los sujetos piensan, los diarios, miren ahí qué interesante, eso que yo escribo y que dejo en esos apuntes, cómo también permite develar sentimientos, emociones, las carpetas de aprendizaje, también algo que se llama incidentes críticos y las líneas de vida, que las vamos a ver ahorita, digamos puntualmente cada una, y que en conjunto nos permiten también adentrarnos en cada uno de esos sujetos con quienes estamos investigando.